Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, lunes. Súper atrasada la clase del día lunes, pero bueno, confío en que podrán, eh, tratarán, ojalá de entenderme un poco por estos colapsos que se tienen actualmente en este tipo de dinámica. Sí, no tuve mucho problema la semana pasada y no había tenido posibilidad de actualizar esto, pero lo que nos corresponde hoy día es revisar la prueba formativa. Más o menos que la idea es que ustedes vean este video, lo estudien, analicen ahí los ejercicios, hagan de nuevo los cálculos, los desarrollos y para que vayamos mirando quizás el trabajo que les voy a pedir para la prueba, digamos, sumativa. Bien. Ahora, este trabajo de la prueba formativa es bien extenso, no era una cuestión sencilla en lo absoluto. O sea, eh, bueno, evidentemente habían sí algunos que eran muy rápidos, pero otros que tenían harto, no mucho análisis, pero sí la aplicación conlleva que uno maneje los conceptos, que sepa hacer los cálculos, que sepa aplicar las fórmulas. Bien, así es que no es en lo absoluto algo menor, para nada. Entonces, pero en fin, yo creo que si ustedes manejan los contenidos y el desarrollo de este tipo de problemas, entonces no van a tener ninguna dificultad en la sumativa. Yo creo que voy a hacer la sumativa en función de lo que hayamos, quizás de hecho hasta un poco más corta, pero sí la sumativa va a ser en estos términos, y como este tipo de preguntas, algunas muy fáciles y otras que van a tener que aplicar algunas formulillas, ¿ok? Lo bueno es que ustedes están en sus casas y pueden hacerse ahí un formulario, alguna ayuda de memoria y todo bien con eso. O sea, cuenten con eso. Lo que me interesa es que sí, evidentemente, yo creo que los conocimientos sean los de ustedes, pues no los de sus compañeros. Así que ojalá contar con la honestidad de parte de ustedes. ¿Bien? Porque en definitiva ustedes piensen que el día de mañana son sus conocimientos los que van a hablar de ustedes, pues los van a defender y no el del compañero. ¿Sí? El engaño no es un engaño a nadie más que a ustedes mismos. No tiene sentido eso. Bien. Sobre todo con gente grande, ya tercero medio, ya uno cuenta con esa, digamos que reflexión, ¿verdad? Así es que bueno, digamos que vamos a estudiar la prueba de diagnóstico. Bien. Ojalá que la tengan por ahí. Eh, Ojalá que tengan la prueba por ahí y que la vayan mirando a la par de, de este video que yo le estoy viendo. O sea, ustedes podrían perfectamente mirar este video en el teléfono y con su computador ojalá ir mirando la prueba, si es que no la imprimieron. Si la imprimieron, cuanto mejor. Yo diría que mucho mejor imprimirla, pero no sé, no les puedo pedir a todos que la impriman porque no sé si todos tienen tinta en la impresora o si tienen la impresora buena, qué sé yo. Entonces son hartas cosas con las que hay que contar. Entonces, pero por lo menos ver el video en el teléfono y bueno, aún así, véanlo no una sola vez este video, pues véanlo más veces porque, para que entiendan bien los desarrollos y todas esas cosas. ¿Ok? Vale, entonces, em, vamos entonces con el desarrollo de la número uno. Voy a hacer más o menos el desarrollo acá, no voy a escribir todo, evidentemente, eh, pero voy a escribir la pregunta y después la alternativa que yo, de acuerdo al cálculo que hice, considero la correcta. Bien. Y evidentemente cualquier duda, cualquier aporte, si me equivoqué en algo que pueda ocurrir, si eso evidentemente puede darse. Me dejan ahí algún tipo de comentario, mandan correo, lo dejamos en el foro. Ojalá que en el foro, porque la idea es que si yo me equivoqué en algo o les quedó duda en algo, lo más probable es que no sea tan solo su duda, ¿verdad? Y de repente una pregunta en el foro puede servir para resolver más de un caso, ¿sí? Las preguntas en general siempre son de más de una persona. Una persona lo plantea, pero siempre hay más de una persona que tiene la misma duda. Vale. Entonces la primera decía, en el gráfico adjunto muestra
El gráfico adjunto, perdón, muestra el registro de las masas de los sacos guardados en una bodega. De manera que todos los intervalos son de la forma A, B. Bueno, eso. Lo que pasa es que eso es un histograma, ¿verdad? Tiene una continuidad en función de los kilos, ¿no? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 25. Entonces, me parece que lo más óptimo era hacer una tablita. Siempre cuenten con esto. Hagan una tabla de valores. Bien. Entonces, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25. Bien. Y las frecuencias son, si no me equivoco, son 35 que acumula 35. El segundo intervalo tiene una frecuencia de 45 que acumula con la anterior 80 en la suma. El tercero son 50 que acumula 130 en la suma cruzada. Acuérdense de eso también. Luego 35. De nuevo igual que el intervalo 1. Y eso acumula 165. Y el último intervalo tiene 30 que acumula los 195 que son el total, ¿no? 195 es el total de la muestra, ¿verdad? El n, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, luego dice, ya, el último intervalo es C, D con el intervalo cerrado porque evidentemente ahí termina el registro. Según la información del gráfico, es falso afirmar que, ya, una de esas 5 alternativas es falsa. Bien. Bueno, entonces habría que como que ir descartándola. Bien. Y comprobar de que todas son verdaderas. Esas en realidad todas son verdaderas. Por ejemplo, a ver, la alternativa A es verdadera porque dice menos del 25% de los sacos se encuentra en el intervalo 5 a 10. Ya. De 5 a 10 hay 45. ¿Sí? Y 45 de 195, si 195 es el 100%, es un porcentaje sencillo. 45, me parece que, bueno, ¿qué porcentaje es? Me parece que, si no me equivoco, es un 22%, por eso 23% por ahí. APP. ¿Sí? O 23, me parece que era 23. El punto es que menos del 25, así que eso, la A es verdad. La B dice 65 sacos tienen una masa mayor o igual a 15 kilos. ¿Sí? Mayor o igual a 15 kilos. O sea, de 15 para acá, 65 sacos. Y claro, porque de 15 a 20 son 35, de 20 a 25 son 30. O sea, son 65 en total, pues eso también es verdad. Después la C dice, hay 20 sacos más en el tercer intervalo que en el quinto intervalo. En el tercer intervalo hay 50 y en el quinto intervalo hay 30, o sea que hay 20 más, pues eso también es cierto. Y en la D dice hay 160 sacos guardados en la bodega. Y esta es la falsa, ¿cierto? La falsa es la D. Porque no hay 160 sacos, pues hay 195 sacos en total. Bien, y por esa pregunta, ¿no? La E dice 35 sacos tienen una masa menor a 5 kilos. Y es verdad, aquí están los 35 kilos, que son los sacos que están entre 0 y 5 kilos. Así que ahí tenemos la primera pregunta. Me parece que sería la letra D. La número 2 dice... la número 2 dice lo siguiente. Dice, el promedio del peso de 5 hombres es 76 kilos. Bien. 76 kilos promedian en peso 5 personas. 5 hombres. Luego la pregunta es, ¿cuánto pesa el quinto si la suma de los 4 primeros es 302? 302 kilos, evidente. ¿Sí? Chuta, y eso... Bueno, yo creo que hay que pensar en la lógica del promedio, ¿no? El promedio... Un segundo. Ya. Ahora sí, justo recibí una llamada. Entonces, el peso de las 5 personas, bueno, son el promedio va a ser, bueno, supongamos que son X1, X2, X3, X4 y X5, ¿verdad? Si yo sumo esos 5 datos y los divido por 5, eso da el promedio, ¿cierto? Y nos dicen que el promedio es 76 kilos, ¿verdad? Eso no están diciendo en realidad. Entonces uno sabe que así saca un promedio, ese es el punto. Ahora nos dicen que, bueno, ¿cuánto pesa el quinto? El quinto no tengo idea. Eso no tengo idea. Y lo que sí sé es que estos 4
esos 4 pesos suman 302. O sea que en realidad esto se cambia a decir, bueno, 302, esa suma, más el quinto, x5, partido 5 igual 76. Y eso termina siendo una ecuación, pues ecuación de primer grado. Aquí el 5 sale de ahí, multiplica al 76, y eso da 302 más x5, igual, bueno, eso da 350 más 30, 380, ¿verdad? Y el 302 resta el 380, o sea que ese x5 iba a ser 380 menos 302, que es 78. 78 kilos, ¿cierto? Y esa es la respuesta correcta, eso estaba en la alternativa A. En la alternativa A. Bien. Entonces, esa es la lógica de ese tipo de preguntas cuando uno calcula un promedio, ¿no? Típica pregunta, de hecho, pregunta PSU. Bien, en el número 3 tenemos que una tabla, ¿verdad? Que dice, la tabla adjunta muestra las edades de 220 alumnos de un colegio. ¿Sí? Yo aquí anoté, la anoté hacia abajo, pero es lo mismo. Luego anoté la acumulación de los datos. Yo creo que siempre en un gráfico es bueno siempre tener clara la forma de establecer la tabla, porque según yo en la tabla como que queda más claro. Según yo. Bien. Sí, en realidad queda más claro según yo el contexto del problema. A eso me refiero. Bien. Entonces, bien, dice, se muestran la edad de 220 alumnos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. La moda es 17 años. Entonces, la moda, ¿cuánto es? Bueno, la que tiene mayor frecuencia, 50, 40, 60, 50, 20. La mayor frecuencia está aquí, ¿verdad? 60, por lo tanto, aquel dato, 17. La moda es 17, porque tiene mayor frecuencia. Ojo, la moda no es la frecuencia, es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Así que la 1 es verdad. La 2 dice, la mediana es mayor que la media. La mediana es mayor que la media. Bueno, la mediana podríamos establecerla como son datos fijos, sueltos. No es necesario aplicar la fórmula porque aquí es solo mirar de que ya, bueno, son 220 datos. Entonces, un número par de datos. Vamos a entender de que la mitad de los datos está en torno al valor, al dato 110, que es la mitad de 220. Entonces, el promedio entre el dato 110 y el dato 111, ¿cierto? Si es que estuvieran estos 220 datos así como por extenso. Bueno, y para eso nos sirve la acumulación, ¿verdad? Porque aquí acumulo, bueno, aquí acumulo 50, aquí estoy acumulando 90 datos, ¿verdad? Que son en torno al 16. Y en adelante los siguientes 60 datos son puros 17. Hasta completar el dato 150, ¿verdad? O sea que el dato 110 y el dato 111 son 17. Por lo tanto, la mediana va a ser el promedio entre 17 y 17 en torno a esos datos, que va a ser 17. Bien. Y promedio o media, que necesitamos para eso, bueno, hay que calcular. Bueno, promedio va a ser dato por frecuencia, ¿cierto? Partido en total, o sea, 15 por 50 más 16 por 40 más 17 por 60 más 18 por 50, ¿verdad? Y finalmente 19 por 20. Y todo eso dividido en 220. ¿Ok? Bueno, me parece que todo eso da, si no me equivoco, todo eso debería dar, bueno, ustedes lo calculan, compruébenlo. Según yo da 16,7. ¿Sí? Eso sería el promedio. Porque aquí son, bueno, insisto, los cálculos. Multiplico eso, hago todas las multiplicaciones, después sumo todo y después divido en 220 y me da 16,7. 16,7. Son bien centralizados los datos. Ya, pues entonces la 2 decía, ¿la mediana es mayor que la media? ¿Mediana es mayor que la media? Sí, es verdad.
Bien, y la tercera, mediana es 17, media 16,7, así que mediana es mayor. Y lo tercero decía, la mitad de los alumnos del colegio tienen entre 17 y 18 años. Entre 17 y 18 años estamos hablando de que esos son las frecuencias. 110 datos, ¿verdad? 110 datos que son la mitad de los datos, son 220 en total, así que eso también es verdad. Alternativa correcta, entonces todas son verdaderas. Alternativa E. ¿Ok? La pregunta 4 nos dice, la siguiente tabla muestra el valor de una variable X y sus respectivas frecuencias. Bien. ¿Cuál es el valor de la mediana? Bien. Siempre para mediana en datos sueltos o a granel, o no agrupados en intervalos, entonces es bueno establecer la acumulación de datos. Entonces 4, aquí acumulo 4, aquí acumulo 12, aquí acumulo 22, aquí acumulo con estos 20, 42 y con los 8 acumulo 50. Eran 50 datos en total. Bien, entonces la mediana va a estar en torno al dato 25. Como número par, el dato 25 y el dato 26 promediados, ¿no? Bueno, aquí ya llevo 22 datos, si ustedes se dan cuenta. Y los siguientes 20 datos son 7, ¿verdad? Entonces, en adelante, bueno, el dato 6, perdón, el dato 22 es un 6, ¿verdad? Del dato 23 en adelante son puros 7. Puros 7 hasta el dato 42. Por lo tanto, el dato 25 es un 7. Y el dato 26 también es un 7. Y el promedio entre eso va a ser 7. No hay mucha más, no hay mucha más que hacer. Eso nos da la alternativa D. Bien, eso era lo que había que hacer en ese problema. Sencillo. Ojo, la acumulación de datos es súper importante para la mediana en datos no agrupados. Pregunta 5. Dice, la tabla adjunta muestra algunos datos que corresponden a una encuesta sobre el porcentaje de satisfacción de un producto o por un producto, que manifestó el total de personas encuestadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien, ya, yo ya escribí la tabla y ya completé los valores que faltaban. Eso tiene que ver en realidad con ir, no sé, pues estaba el 5 y 5, ¿verdad? Entonces después no había ninguno de estos dos datos, pero el siguiente era un 8, ¿verdad? Que acumulaba 18. Por lo tanto, lo anterior tenía que ser 10, ¿verdad? Y de 5 a 10, la única posibilidad es que aquí haya sido 5. O sea, eso es pura lógica completar los valores de acá. ¿Bien? Así es que eso. Bueno, siempre tener en cuenta esta frecuencia acumulada. Bueno, la tabla la sugería, así que por esa parte sí o sí había que llenarla, pero en fin. Luego decía, bueno, según la información de esta tabla, era referente a en qué porcentaje se sentía satisfecho con la compra del producto, por así decirlo. Bien. Entonces nadie, por ejemplo, no había personas que estuvieran bajo un 60% de satisfacción. Nadie. Bien. Y sobre un 90% de satisfacción tampoco, no había nadie. O sea, están concentrados aquí. En torno, por ejemplo, al 80-85, a ver si por ahí está. Entonces, luego hay una serie de alternativas, porque la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien. Por ejemplo, la alternativa A decía, el intervalo modal es 80-85. Entre 80 y 85 está la mayor frecuencia, por lo tanto, ese es el intervalo modal. ¿Sí? Ese es, sí o sí, entre 80 y 85, aquí está la mayor moda. O sea, tiene la mayor frecuencia, así que sí o sí, el intervalo modal va a ser ese. Eso era verdadero. Luego la B decía 50 personas contestaron la encuesta. 50 personas, pues el total. Total eran 50 personas, pues, así que eso también estaba bien. La C decía el 50% de los encuestados tiene menos de un 80% de satisfacción del producto. Bueno, menos de un 80 o hasta el 80 hay 25 personas que tienen satisfacción relativa hasta ese porcentaje como máximo, y que es la mitad de 50, así que eso también era verdad. Pero la alternativa D decía el 10% de los encuestados tiene menos de un 70% de satisfacción por el producto.
Bueno, hasta el 70 hay un total de 10 personas. Bien. Y por ahí uno podría confundirse con el 10%, pero en realidad no, porque uno tiene que pensar en 10 relativo al total que son 50. Y 10 no es el 10% de 50, ¿cierto? De hecho, 10 es el 20% de 50, ¿cierto? Así que la D, alternativa D, era la falsa. Parece P. Es una D que parece P, pero no, es una D. ¿Ok? Eso. Y la E, ninguna de las personas, bueno, eso es verdad también, porque si ninguna de las personas encuestadas tiene un 100% de satisfacción con el producto. Es verdad, porque aquí no hay ningún valor en la frecuencia, entre 90 y 100. No hay personas que tengan un 100% de satisfacción. Bien, así que evidentemente ya eso estaba descartado, pero igual para tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien. En la número 6, a ver, aquí avanzamos, dice que... La número 6 dice, el tercer cuartil de los datos 3, 2, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11 y 20. Bien, bueno, yo lo anoté aquí y lo que hice en realidad fue el dato 3 y 2 los cambié, porque en realidad uno como que siempre tiene que ordenarlos, ¿no? Entonces nos piden el tercer cuartil, ¿verdad? Q3, nos piden Q3, que es exactamente lo mismo que el percentil 75, ¿verdad? El percentil 75. Entonces uno puede, yo en realidad acostumbro siempre a trabajar con percentiles, pero igual uno puede ir a la tabla o a los valores de los cuartiles y trabajar con relativo Q3. Bien, eso es importante. Bien, por lo menos para mí, insisto, porque a mí me gusta o tengo la percepción de siempre trabajar en torno a los percentiles. Ahora los datos, total n, entiendo que son 14. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Bien. Entonces acuérdense ustedes que siempre calculamos, estos son datos sueltos, ¿no? Datos no agrupados. Así que para calcular eso, bueno, y para datos agrupados también uno calcula el n por q partido 100, ¿verdad? Que en este caso va a ser 14 por, yo voy a calcular percentiles, por eso digo partido 100. ¿Sí? Partido 100. Y eso según yo, bueno, me da 75 y 100 son 3 cuartos. ¿Verdad? Aquí simplifico, esto me da 7. 7 por 3, 21 medio. Que es 10,5. Decimal. ¿Cierto? Un número decimal. Entonces, la teoría nos decía que cuando yo tengo un resultado, en este cálculo tengo un número decimal, entonces lo que hago es calcular para el percentil 75, lo que hago es calcular la parte entera del 10,5 y sumarle 1. Bien, bueno, la parte entera de 10,5 evidentemente es 10, y eso le sumo 1, y eso me da, bueno, 11, que es el dato. ¿Sí? El dato 11, ¿verdad? No el valor 11, ojo con eso. No el valor 11, sino que el dato 11, porque esto nos da la posición, esta fórmula nos da la posición. Bueno, el dato 11 que es, en este caso, bueno, si eran 14, 13, 12, 11. Este es el dato 11. Aquí el 9 es el dato 11. Bien. Entonces, lo que vamos a decir que bajo el 9 está el 75% de los datos. ¿Sí? 75% de los datos. Bien. O como máximo uno podría decir que está el 75% de los datos, ¿verdad? Porque son pocos igual. Entonces, aquí los porcentajes igual pueden variar bastante, ¿ok? Entonces, y el dato que está justo antes es el 8. Bueno, entonces para las alternativas igual había ahí un conflicto porque nadie puede ser tan desgraciado de no poner el 9 como alternativa, ¿no? Porque las alternativas eran 10,5, 8, 8 y medio, 9,5 y 11, ¿verdad? 10,5, 8, 8,5, 9,5 y 11. Entonces este ejercicio era un poco malo, 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 malo.
Porque si bien los cálculos no son difíciles, ¿cómo interpretamos que nos haya dado que el dato 11 sea el 9 y no esté el 9 como alternativa aquí? Bien. Entonces, bueno, según mi lógica, y por ahí eso lo vamos a discutir después en algún momento, si uno, por ejemplo, piensa en que, bueno, el dato 11 es el 9, pero según los valores que están en las alternativas, ¿cuál debería ser la alternativa correcta en general? Porque en definitiva, un valor posicional entre 8 y 9 perfectamente puede ser el percentil 75 igual. ¿Sí? Este es el 9, según los datos. Bien. Pero en particular, cualquier número mayor que 8, que es el dato justo anterior, podría ser también el percentil 75. En particular aquí yo me quedaría con la alternativa C, que es el 8,5. Bien. Bueno, por descarte 10,5 no puede ser. ¿Sí? 8,5 me parece que es lo más cercano. 8 no, porque eh, debajo de los datos, acá, todos estos datos 4, 8, 9, no son el 75% de los datos. Ahí estoy perdiendo, si no cuento el 8, estoy perdiendo mucha información. 9,5 no, porque digamos que no podría ser ni el 9,5, ni 8, ni 10,5, ni 11. Entonces me parece, igual yo quedo con dudas acá. Bien. Lo voy a estudiar un poco mejor y después lo vamos a discutir en el foro, ojalá. Pero yo habría marcado esa alternativa, no sé qué marcaron ustedes y qué explicación me pueden aportar. Bien, ¿sí? Así es que eso. Bien, vamos a avanzar a la siguiente pregunta, pero solo haciendo la siguiente salvedad, porque si yo, por ejemplo, considerara un número para el percentil 75, si considerara, por ejemplo, un número mayor que el 9 y contara estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, ¿bien? O sea que considerar un valor aquí para el percentil 75. Entonces, ese valor de ahí, por ejemplo el 9,5, ¿y por qué quiero descartar el 9,5? Que era la alternativa D. Ocurre que esos 11 datos, aquí estoy en torno al 78%. Si son 14 los datos y estoy considerando 11 hasta el 9, entonces no podría ser un valor aquí, ¿no? Mayor que 9. Y el 9 no está en nuestra alternativa, ¿no? Ese es el tema. El 9 acumula eh, menos del 75%, pero es porque no tenemos más datos, ¿no? Entonces siempre van a haber ahí lapsos porcentuales entre eso. Entonces, no puede ser 9,5 ni un número mayor a 9, porque me estoy pasando en el porcentaje. Entonces, 8 o 8,5. Bien, en particular. Y vamos a considerar el 8,5, producto de que es el porcentaje más grande, porque 8,5 acumularía en particular en torno a si no me equivoco, un 72% por ahí. ¿Sí? Eso. Así es que eso. Por eso nos vamos a quedar con la alternativa C, el 8,5. Vale, vamos entonces a avanzar. Ya, la pregunta 7 dice, si la tabla adjunta muestra los intervalos en minutos diarios que un grupo de 80 personas habla por teléfono, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdad? Bien, bien, bien. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdad? Ya. Aquí ya está la información agrupada en intervalos, así que sí o sí tenemos que em, acumular los datos. ¿Vale? Vamos a hacer eso primero. Ya, entonces ahí están acumuladas las frecuencias y el total de los datos que eran 80. N era 80, ¿cierto?
Ya, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. El primer cuartil se encuentra en el mismo intervalo que el percentil 20. Bien. Y eso, en realidad, bueno, hay que primer cuartil es el percentil 25. Entonces vamos a calcular n por k partido en 100. O sea, 80 por 25 partido 100. Eso es 4 y el 4 de 80 es 20. Bien, entonces ya miramos dónde está el dato 20. Y el dato 20 al tiro está el dato 20 está al tiro en el primer intervalo. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Entonces, evidentemente que si yo voy a hablar de este intervalo, que es el primero de todos, en donde ya estoy considerando el primer 25% de los datos, evidentemente que en ese intervalo también está el percentil 20, porque ahí también está el 20% de los datos. Es lógico, si aquí ya tengo ese 20 y la acumulación de datos me indica al tiro que en el primer intervalo ya tengo el 25% de los datos y más, es lógico pensar, solo 25 de 80 es más del 25%. ¿Verdad? Así que ya no necesito calcular el percentil 25 ni el percentil 20, o sea, ya puedo decir que la primera afirmación es verdad. ¿Ok? ¿De acuerdo? Luego dice, la mediana se encuentra en el tercer intervalo. La mediana de los 80 datos, la mediana va a estar en el tercer intervalo, aquí. Y en realidad me parece que no, porque la mediana no es otra cosa que el percentil 50, ¿verdad? Para los datos, o bien, más que el percentil 50, podríamos pensar en la formulilla, ¿no? A ver si soy la mediana. Bueno, lo primero que hay que calcular es n medio para la mediana, ¿no? 80 medio, ya, pero lo podemos hacer ya. El dato... bueno, ¿dónde paso? Aquí ya tengo 25, aquí tengo 48, el total es 80. Entonces, en la mitad de los datos están pasando aquí, en torno a este intervalo. ¿Sí? Entonces, LI, que es el límite inferior, que era 10, más la amplitud, que es 10, por n medios, que es 80 medios, menos frecuencia acumulada anterior, menos 25, partido por frecuencia actual, 23. Bien. Ok, ya eso es 40, menos 25 es 15, o sea, va a ser 10, más 10 por 40 menos 25 partido 23. Eso es 10 más 40. Eso es 15. Eso es 150 partido 23. Bien, y eso da... ya, haciendo los cálculos se nos va a dar en torno al 16, algo, no sé. Bien, 16, algo. Y eso evidentemente no está ahí, pues está ahí. Eso ya indicaba que el segundo intervalo era el intervalo donde iba a estar la mediana, pues aquí ya tengo 48 datos. Es evidente que no va a estar, de hecho todo este cálculo estuvo de más, pero bueno, recordamos un poquito eso. Eso iba ahí, recuérdense siempre. Así que lo segundo es falso. Bien, y lo tercero, decía, el tercer intervalo se encuentra en el mismo intervalo. Se encuentra en el mismo intervalo que el intervalo. El tercer intervalo se encuentra en el mismo intervalo que el percentil 75. El tercer intervalo se encuentra en el mismo intervalo que el percentil 75. Bien, bueno, y
¿Qué es lo que es el percentil 75? Percentil 75, acuérdense, n por k partido 100, o sea, 80 por 75 partido 100. Eso, bueno, es 3 cuartos. Y el 4 que cabe 20, eso es 60. Bien, ya, ¿dónde estoy pasando los 60 datos? Yo 25, yo 48, yo 63 aquí. Aquí llevo 63 datos, o sea, acabo de pasar por el percentil 75 en torno al tercer intervalo. Bien, entonces en el tercer intervalo se encuentra el mismo intervalo que el percentil 75. Está mal redactado eso, pero se refiere a que eso mismo, ¿no? Que en ese intervalo está el percentil 75 y eso es cierto. A eso es lo que se refiere. Así que 1 y 3. 1 y 3, alternativa C. En la pregunta 7. Vamos a continuar. Vale, en esta pregunta 8 nos dice: la tabla adjunta muestra la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemática. Bien. Tabla de puntajes, ¿sí? Entonces, entre 10 y 19 puntos hay 6 personas. La frecuencia acumulada la escribí al tiro. Bien. Luego, entre 20 y 29 puntos hay 8 personas y así, ¿verdad? Entonces, luego dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. La moda es 35. ¿Sí? La moda es 35. Bueno, aquí lo que uno tiene que hacer primero es identificar el intervalo modal. O sea, ¿dónde está la mayor frecuencia? Que está aquí. O sea, en este intervalo de 30 a 39 es un intervalo de clase, como se llama. Intervalo de clase modal. Entonces, puesto que ahí está la mayor frecuencia, que es el 12. Bueno, entonces la moda se calculaba como, bueno, el límite inferior de ese intervalo, que es 30, más la amplitud del intervalo, que es 9, por la frecuencia, que es 12, menos la frecuencia anterior, que es 8, partido por lo mismo, 12 menos 8, más, y acá sería 12, que es la misma frecuencia, pero le resto el que viene después, menos 5. Entonces es f menos fi menos 1, partido por f menos fi menos 1, más f menos fi más 1. O sea, la frecuencia menos el anterior, y abajo va a ser la frecuencia menos la anterior más la frecuencia menos el siguiente. Bien, eso. Y eso, ¿qué nos da? 9, eso nos da, bueno, 30 más 9 por 4 partido por 4 más 7, ¿cierto? Acuérdense que eso va así. Entonces uno podría decir, bueno, aquí igual puedo multiplicar porque voy a hacer esa suma aparte, ¿no? Eso va a ser 30 más 9 por 4 onceavos. O sea, 36 onceavos. 30 más 36 onceavos. Bien. Y eso me parece que, bueno, uno puede decir 30 por 11 más 36 partido 11. Vamos a hacer trampa para apurarnos un poco. Vamos a tener 36 dividido 11 igual 3 más 30. 33.27 periódico. No 35 como sugería, así que la primera es falsa. Bien. La segunda, la mediana es 34.5. La mediana. Bien. Entonces, como son 40 datos, tengo que posicionarme donde paso la mitad de los datos, o sea, donde paso los 20 datos, y vamos a estar aquí mismo, en el mismo intervalo. ¿Sí? Uno puede decir mediana o percentil 50, ¿no? Eso da lo mismo. Bueno, calculémoslo como mediana. Mediana va a ser el mismo intervalo, límite inferior, 30 más la amplitud por n medios, acuérdense, 40 medios,
menos frecuencia acumulada anterior a lo que tengo en el intervalo. O sea, menos 14. Y todo eso partido por la frecuencia absoluta actual, partido 12. ¿Sí? Y eso da, bueno, eso es 20 menos, bueno, 30 más 9 por 20 menos 14 son 6 doceavos, 1 medio. O sea, eso da 4,5 más 30, 34,5. Y era exactamente lo que sugerían ahí. Por la segunda decía, la mediana es 34,5, eso es verdad. Bien. Y la tercera, voy a tratar de escribirlo aquí. La tercera decía, el tercer cuartil es 47,2, o sea, el percentil 75. Y para eso había que calcular, o hay que calcular el n, que es 40, por k, que es 75, partido por 100. Ya, eso es 3 cuartos, 75, 100, 3 cuartos. El 4 en el 40 cabe 10, o sea que tengo 10 por 3, que es 30. Bien. Entonces, ¿dónde paso los 30 datos? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Dónde paso los 30 datos? Y paso los 30 datos en este intervalo. ¿Verdad? Si tengo ese 30, aquí está P75. En ese intervalo, en el 40-49. Entonces, P75 va a ser, bueno, el límite inferior, que es 40, más amplitud, que es 9, por, aquí va ese valor, 30, menos frecuencia, lo voy a escribir más chiquitito porque la idea es que aquí va a ser, ¿cuánto dije? 40 más 9 por aquí el 30 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 26, si no me equivoco, ¿verdad? 26, estoy en este intervalo posicionado y la frecuencia anterior es 26. Y ahí eso partió por la frecuencia actual, que es 5. Bien, o sea, 40 más, eso da 4 quintos por 9. O sea, 36 quintos. ¿Cierto? 36 quintos, que es 7,2. Porque 36 quintos es 72 décimos si yo lo amplifico por 2. O sea, 7,2. 40 más 7,2 es 47,2. Y eso es lo que justo lo que decían. El tercer cuartil es 47,2. También es verdad. O sea, 2 y 3. La alternativa correcta estaba en la letra D. Bien. Letra D. Está bueno. Bien, en la pregunta 9 dice, la tabla adjunta muestra la distribución de sueldo de 45 personas en una empresa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, en la tabla como que describía al revés los tramos, ¿no? Entonces yo sugiero, solo como sugerencia, ir de menos a más, en un orden más o menos que sea acorde al incremento de los sueldos, ¿no? Del tramo F, E, D, C, B, A, siendo el F los sueldos más bajos y el A los sueldos más altos, en miles, ¿no? Evidentemente esto es en miles, no escribí en miles, pero en fin. Ya, y allí tengo el número de personas y yo pongo siempre, siempre, siempre la acumulación de datos. Cuenten con eso porque lo considero importante. Bueno, ¿cuáles son las afirmaciones que nos proponen? Ya, entonces, la primera de las tres afirmaciones nos decía, la primera, hay exactamente 20 personas que ganan a lo menos 350.000 de sueldo. A lo menos quiere decir como mínimo, ¿sí? Como mínimo. O sea, como mínimo 350 luquitas, estamos hablando de este tramo en adelante.
¿sí? Y de este tramo en adelante, aquí, solo en este tramo ya hay 15 personas. Y con el siguiente ya están las 20. O sea, aquí hay, bueno, hay 5 más. Son 25 en total. Así que al tiro inmediatamente decimos que la primera es... Que la primera es... ¿Dónde estoy? Aquí. Ya, eso es falso. Evidente. ¿Cierto? La segunda decía... La mediana de la distribución se encuentra en el tramo D. Aquí va a estar la mediana. ¿Será verdad eso, no? Entre los 350 y 450 luquitas. Bueno, son 45 datos en total. Eso nos da la información, la acumulación. O sea que el que nos sirve es el dato 23. El dato 23, por así decirlo, em, por así decirlo, el dato 23 que está en este tramo, ¿verdad? En este tramo, entre 350 y 450, es la mediana. Y ese es el tramo D, así que eso es verdad. ¿Sí? La mediana no se va a arrancar de ahí. Porque de estos 45 datos, el dato que me sirve, el que está justo en la mitad, es el dato 23. 22 iniciales, el dato 23 y 22 datos más. Sí o sí el dato 23 va a estar aquí. Y aquí ya tengo 20 datos. ¿Vale? No se va a arrancar de ahí, así que eso. La segunda es verdad. Y la tercera dice, el primer cuartil es 284.615. ¿Sí? O sea que hay un 25% que gana como máximo 284 lucas. Y eso habría que calcularlo. O sea, hay que calcular el percentil 25. Bien. O sea, primero hay que calcular n por k partido por 100. K o 1, ya ni sé qué le pongo a eso. Ya, n son 45. K es 25, eso es lo que vamos a calcular. Y partido 100. ¿Sí? Debería ser P. No K, ni N, ni Q, ni nada. Debería ser P. Porque los percentiles son con P. Solo por eso. Ya, filo. El 25 en el 100 cabe 4. Y ahí divido el 45 4 veces y eso da 11,25. Bien. Ya, ¿en qué momento paso los 11,25? Inmediatamente en torno al segundo tramo, ¿no? O al tramo E, más bien, según este orden que establecimos. Aquí estamos pasando los 11 datos, o por lo menos ese valor. Porque aquí estoy acumulando 20 datos. Tenía 7 inicial y ahora tengo 20. Bueno, luego el percentil 25 vamos a estar en torno a, primero 250 más amplitud, que son 100, por el 11,25 menos frecuencia acumulada anterior, que es 7. Y todo eso partido por... aquí yo podría poner en vez de 11,25 y esa raya tan fea, podría poner el 45 cuartos. 45 cuartos menos 7 partido por frecuencia actual, que es 13. Y ahí estamos liquidados, porque hay que hacer el cálculo igual. Bueno, 45 cuartos menos 7 podríamos decir 4 por 7, 28. 45 menos 28 y eso da, bueno, a 15. Son 7. 1, 17. 17 cuartos partido 13. 17, ya, hagamos esa trampa. 17 cuartos partido 13 para que termine, porque ya llevamos mucho rato. 17 cuartos dividido 13 y eso da 0.3269 no sé cuánto, no sé cuánto. Y eso, 0.32 no sé cuánto, va multiplicado por 100. Por 100. 32 no sé cuánto. Y eso, a la vez, y eso, aquí está multiplicado por 100, sumado a 250. Más 250, y eso nos dio 282.69 integral no sé qué. Ya, pero eso en miles.
¿cierto? Porque yo me ahorré los 3 ceros para hacer los cálculos, entonces esto tengo que multiplicarlo por 1000. Y ahí me da el sueldo, o sea, ahí me da el valor lo que estamos calculando, el percentil 25. 282,692. Y eso da 282,6, no sé, 92 parece, ¿no? 692. Y nos decían que el primer cuartil era 284,615. Eso es diferente de 284,615. Yo pienso, yo creo que eso no es lo mismo. O sea, hay 2 luquitas de diferencia, entonces no sé que hay harto. Así que esto es falso. Diría yo que es solo 2. Solo 2, si no me equivoco, en la alternativa B. Ya, en esta pregunta nos mostraban un diagrama de cajón y bigote. Bueno, eso, acuérdense ustedes que era, ese es el dato menor. Este es Q1 o el percentil 25, esa es la mediana, o Q2, como ustedes quieran, o el percentil 50, no, y ese es Q3, y ese es el dato mayor, ¿verdad? Eso es el orden en lo que... Aquí, por ejemplo, y ahí esto agrupan de a 25%, aquí está muy concentrado aquí, ¿no? Decía la distribución de pensiones, ojo con eso, en miles de pesos que recibe un grupo de adultos mayores se presenta mediante el siguiente diagrama de cajón y bigote. Esto no tiene que ser en Chile de parte, ¿no? Porque que la mayoría esté, o sea que hay un 25% acumulado aquí y otro 25%, o sea que el 75% de esta gente gana más de 300 lucas, pensiones, o sea, o son pensiones de militares o qué, o no es Chile, definitivamente. Ya, las afirmaciones decían, 1, el 25% de los pensionados gana más de 750. Más de 750, de 750 para allá. Aquí hay un 25%, sí o sí. Así que la primera es verdad. La segunda dice, el promedio de las pensiones es 650 lucas. ¿Aquí está el promedio? No, ahí está la mediana, no el promedio. Esto no podríamos decir, no tenemos certeza para decir eso. Bien, así que yo diría que no, no lo podemos asegurar, así que vamos a decir que no. Y la tercera decía, el 25% de las personas gana a lo menos 300 luquitas. O sea, cuando mínimo se ganan 300.000. Como mínimo 300.000. Y en realidad como mínimo, o sea, de aquí para allá. ¿Sí? Como mínimo ahí se está ganando 300 lucas. No. A lo más 300 lucas, no a lo menos. Ojo, las palabras son súper importantes en estos aspectos. Así que esto es falso. Bien. Solo uno es lo verdadero. Y ese solo uno si está en la alternativa. ¿Vale? Ya, nos resultó súper largo, ¿ok? O sea que vamos a separarlo. Yo quiero igual revisar la prueba completa, porque me parece que la segunda parte igual me parece que es un poquito más rápida, pero por lo menos en esta primera instancia vamos a quedar hasta acá. Y lo que vamos a hacer definitivamente hoy día y mañana, lunes y martes, es revisar la prueba completa. ¿Vale? Así que este video queda hasta aquí. Que estén muy bien.